Buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos al curso gratuito del mes de octubre, que forma parte del programa de especialización en gestión de seguridad y salud ocupacional, sesión gratuita de la empresa BMC Team. Yo soy Noelia Aro, coordinadora académica. BMC Team, empresa que brinda servicios de consultoría en sistemas de gestión empresarial con sedes en la ciudad de Cajamarca, Trujillo y Piura. Como parte de la responsabilidad social, la empresa viene desarrollando programas gratuitos con certificación opcional. El programa de gestión de seguridad y salud ocupacional consta de 5 módulos. El día de hoy se desarrollará el segundo módulo, titulado Ergonomía y Salud Ocupacional. Comentarles que la sesión de hoy será grabada. Para que ustedes puedan acceder a este beneficio, pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp. Les dejaremos el link en el chat del Zoom. Asimismo, recordarles que a quienes accedan a la certificación podrá acceder a las grabaciones, material de estudio y certificados. El ponente de esta tarde es la magíster Karina Yomuna Cueva. Ella es ingeniera de minas con maestría en ciencias con mención en sistemas integrados de gestión, experiencia en implementación, mantenimiento y auditorías de programas especializados como seguridad basada en el comportamiento, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, gestión de la calidad, gestión antisoborno y manejo del Código Internacional de Cianuro. Auditor en ISO 45001-2018, ISO 14001-2015, ISO 9001-2015 e ISO 37001-2016. Asimismo, aplicar las recomendaciones que fueron descritas y enviadas por email y WhatsApp. Mantener micrófonos y cámaras apagadas para evitar interferencias. Las preguntas que ustedes tengan serán leídas al final de la sesión, pero desde este momento ya podrían ir haciendo sus preguntas si es que tienen alguna duda con respecto al tema. Muchos éxitos, ingeniera Karina, quedaremos muy atentos a su exposición. Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes con todos y bienvenidos pues a este segundo módulo. Voy a compartir. Pueden confirmar si se está visualizando, ¿verdad? La presentación. Sí, sí se ve, ingeniera. Perfecto, no habría problema entonces. Vamos viendo. Buenas tardes con todos. Bienvenidos. Primero, darles la bienvenida y el agradecimiento pues por tomar esta iniciativa para seguir aprendiendo y qué mejor manera para realizarlo de una manera gratuita debido a esta situación económica que está atravesando no únicamente el país, sino el mundo entero por la COVID-19. El día de hoy nos toca salud ocupacional y ergonomía. Vamos a continuar. Como ya me presentó la ingeniera Flor, mi nombre es Karina Yomuna Cueva, soy ingeniera de minas de profesión con mi especialización en sistemas integrados de gestión, tanto en seguridad, en calidad, medio ambiente y también en gestión antisoborno y otras normas internacionales también como el Código Internacional de Cianuro. Cuento con experiencia en distintos rubros y pues que feliz me encuentro ahora de poder con ustedes compartir un poco acerca de este tema muy interesante que es la salud ocupacional y la ergonomía. Aquí tienen algunos datos de repente personales que más adelante podrían utilizarlos para algún tipo de consulta adicional que no se pueden desarrollar en este lapso de tiempo que vamos a desarrollar el día de hoy el módulo 2. Bien, para iniciar, muchos de nosotros, en general, casi todas las personas, independientemente la edad que tengamos o la raza o el origen del cual provenimos, nosotros buscamos como seres humanos tener una calidad de vida, ¿verdad? Buscamos de repente generar recursos para tener una vivienda, tal vez tener un techo en el cual estar con nuestra familia, tener educación, tener los recursos básicos como agua, luz,
Incluso muchos de nosotros también buscaremos tener una mascota, un vehículo, una bicicleta, entre muchas otras cosas más, porque a eso denominamos la calidad de vida, o es un conjunto el cual está compuesto por algunos recursos que ya les comenté. Y que nosotros aspiramos a tener una mejor calidad de vida, entonces creemos que es conveniente para obtenerla ingresar de repente a un centro laboral, a un trabajo para lograr esa calidad de vida que tanto ansiamos. Y pues en centros laborales nos podemos desempeñar de distintas profesiones. Por ejemplo, algunos de ustedes podrán ser policías, otros técnicos, otros ingenieros, enfermeros, entre otras ocupaciones. Hay un sinfín de ocupaciones en las cuales nos podemos desarrollar, desenvolver para obtener esa calidad de vida pues que estamos deseando. Pero de acá viene de repente el pero a todas estas expectativas que nosotros tenemos en cuanto a alcanzar la calidad de vida que anhelamos. ¿Qué pasa si en nuestros lugares de trabajo al que aspiramos o al que vamos a desarrollarnos en tal cual nos va a generar enfermedades ocupacionales que han sido justamente desarrollados por ese entorno de trabajo o por la repetición, por la monotonía del día a día, por la exposición que nosotros tengamos. Entonces no lograríamos nuestro ciclo que estamos proyectándonos como personas, mejorar nuestra calidad de vida. Pensamos que para obtener esa calidad de vida, un medio es involucrarnos directamente con una relación laboral en cierta industria, en cierto campo. Sin embargo, si esta industria o este campo laboral no nos ofrecen las condiciones que nosotros deseamos o anhelamos, esa expectativa de calidad de vida se va a ver, pues, no cumplida, se va a ver afectada, porque en vez de mejorar, vamos a tal vez a empeorar, porque podemos resultar con algunas enfermedades ocupacionales. Y justamente para cambiar el objetivo y no ser un poco negativos o pesimistas de decir, me voy a ir a un centro de trabajo y ahí me puedo enfermar y eso es de que ya me enfermé, justamente para evitar esto es que surge la salud ocupacional. Y esta salud ocupacional surge con el fin de promover y mantener lo máximo que sea posible el bienestar de los trabajadores, y no únicamente el bienestar físico, sino un bienestar mental y social. O sea, eso es un bienestar total de las personas, porque en muchas ocasiones, les comento porque me ha pasado, cuando tocamos el tema de salud ocupacional, con algunos líderes de algunas empresas, dicen, sí, seguridad y salud ocupacional. Salud ocupacional, mi gestión es excelente porque todos mis trabajadores están bien, nadie se me ha accidentado, ni me han dicho que tienen alguna enfermedad. Podría ser esa enfermedad física, sin embargo, cuando se hace un breve monitoreo, levantamiento de información con los mismos trabajadores, resulta pues que no es únicamente ese bienestar físico, sino hay un bienestar mental, un psicológico, un social, que tal vez por querer alcanzar unos ratios altos de productividad, podemos sobrecargar a los colaboradores, y sobrecargarlos laboralmente ya no va a estar bien mentalmente, porque va a estar frustrado o con mucha carga laboral, y eso va a afectar su rendimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud ocupacional, no únicamente nos referimos al bienestar físico, sino también al bienestar mental y social de los trabajadores. Y hoy por hoy, de acuerdo a esta actual situación que estamos viviendo, pues, por la COVID-19, incluso la misma resolución ministerial 448 nos dice que dentro de nuestro plan de capacitaciones incluyamos temas como la salud mental. ¿Por qué? Porque esto es una pandemia que está causando muchas pérdidas, muchos daños, y no únicamente económicos, sino
pérdidas de algunos familiares, de algunos seres queridos, y eso afecta a las personas. Y nosotros no somos unos robots sin sentimientos que cuando nos vamos a trabajar dejamos el 100% de lado todos nuestros problemas. Entonces, por ese enfoque va dirigido a que el empleador se preocupe y lance algunos temas de capacitación por salud mental, porque en salud ocupacional vemos y social de los trabajadores. Y ya les adelanté un poquito sobre lo que es la salud ocupacional o por qué surge la salud ocupacional. La salud ocupacional es como una salida para evitar que nosotros como trabajadores, cuando acudamos a nuestro centro laboral, pues nos enfermemos por los mismos factores o exposición que tengamos a distintos factores en nuestro centro laboral. Entonces, con esa finalidad surge la salud ocupacional, pero esta salud ocupacional no es que haya salido o se haya iniciado hace unos pocos años. En realidad esto surge desde 1933, donde a nivel mundial se dan las primeras normativas en cuanto a salud ocupacional. ¿Y a raíz de qué? Pues estas normativas salen porque se generan muchas enfermedades relacionadas con la neumoconiosis, las cuales son unas enfermedades que generalmente están directamente relacionadas con los colaboradores o trabajadores de los centros mineros. Entonces, cuando se empiezan a detectar que hay muchas personas que trabajan en operaciones mineras y que tienen enfermedades relacionadas con la neumoconiosis, es donde surgen las primeras normativas en cuanto a salud ocupacional, en 1933. Unos años posteriormente, en 1948, es donde se junta la OIT y la OMS para formar un comité mixto en el cual va a brindar algunos alcances para la prevención de riesgos laborales y en el cual pues especifican que para tener nosotros o lograr la prevención de los riesgos laborales se necesita un equipo multidisciplinario. Más adelante, ya en 1998, eso es directamente aquí en Perú, ya una normativa peruana, cuando se crea la normativa del seguro complementario de trabajo de riesgo, que es el Decreto Supremo 00398-SA. Este, pues, como su mismo nombre nos dice, es un seguro complementario al seguro regular que normalmente se da de salud y el cual es brindado a través de algunas empresas prestadoras de servicios, las famosas CPS, ¿cierto? Ya después de 1998, en el 2008, se promulga la resolución ministerial, la 480 del MINSA, la cual deroga al decreto legislativo 1884-6. En esta resolución ministerial 480 es donde se amplía la lista hasta 60 enfermedades ocupacionales, derogando la lista anterior, que únicamente incluía 30 enfermedades ocupacionales. Incluso en esta resolución ministerial 480, el listado de las enfermedades ocupacionales no es un 100% cerradas, o sea, no te dicen son estas 60 enfermedades ocupacionales y únicamente te tienes que direccionar, y si una enfermedad que tú me vas a mostrar no encaja con estas 60, se rechaza como enfermedad ocupacional, no. Enfermedades ocupacionales que se puede considerar que son semiabiertas, o se puede considerar que es una enfermedad ocupacional siempre y cuando se demuestre la relación de causa-efecto en salud ocupacional. Y ya posteriormente, en el 2011, cuando sale la ley 29783, pues que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, aquí se especifican los servicios de seguridad y salud en el trabajo, netamente. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta
que en cuanto a salud ocupacional ya hay una data histórica a nivel mundial desde 1933 y pues en nuestro país inicia en el Perú desde 1998. Y con su última actualización, que fue este año, cuando se incluyó como una enfermedad ocupacional a la COVID, pues, pero únicamente para el sector salud. Y todo este módulo que nosotros vamos a desarrollar, como siempre, generalmente suelo decirles en mis capacitaciones, es buscar un respaldo, tener unas fuentes en las cuales vamos a referenciar, a las cuales vamos a definir los términos y dar ciertos ejemplos. Y pues estas referencias, estas fuentes que vamos a utilizar para el desarrollo de todo este módulo es en base a la normativa de salud ocupacional, que pues lo estamos mostrando en este cuadro. Incluye la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos la ley 29973, que es la ley de la persona con discapacidad, así como se considera también un decreto supremo enfocado al sector minero, que es el 024 con su modificatoria el 023. Y así tenemos muchas otras normativas legales, las cuales nos sirven como un respaldo pues para poder desarrollar esta capacitación. Adicionalmente, como esta capacitación está enfocada en salud ocupacional y también en ergonomía, vamos a utilizar la norma básica de ergonomía, que es la resolución ministerial 375. Entonces, como un alcance que hemos venido dando sobre la salud ocupacional, muchos nos estaremos preguntando, en términos de un respaldo, de una fuente verificable, ¿cómo se define la salud ocupacional? Porque para nosotros poder hablar o profundizar un poco más sobre este tema, es necesario tener los conceptos claros. Y pues aquí los vamos a definir. Vamos a definir la salud ocupacional según el concepto que nos brinda la Organización Mundial de Salud, que es la OMS. ¿Qué nos dice la OMS? Nos dice que la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria que controla y realiza medidas de prevención. Aquí cuando nos dice que es una actividad multidisciplinaria, nos indica pues que va a implicar el trabajo, el análisis de personal de la salud, que pueden ser pues médicos ocupacionales, enfermeros ocupacionales, ingenieros para el análisis de riesgo que pueda darse en la salud ocupacional y también para detectar ciertos grados de exposición, se realizan algunos monitoreos y pues estos monitoreos se realizan por personal técnico especializado. Entonces, si nosotros vamos amarrando un poco los conceptos y las disciplinas que necesitamos para desarrollar la salud ocupacional, efectivamente es una actividad multidisciplinaria que busca controlar y realizar medidas de prevención para cuidar la salud de los trabajadores. O sea, toda la salud ocupacional está enfocada a prevenir o controlar, o tomar acciones para controlar y para cuidar la salud de los trabajadores. Y también, no únicamente al referirnos, que va a preocuparse, que va a prevenir para cuidar la salud de los trabajadores, también va a prevenir las enfermedades. Y estas enfermedades pues son originadas por algunos factores que pueden llegar a poner en peligro a la salud de los trabajadores. Porque es cierto, hablamos de salud ocupacional, que es una enfermedad que la podemos desarrollar en nuestro centro de trabajo, porque nos exponemos a ciertos factores. Entonces, el hecho de hablar de la salud ocupacional es identificar estos factores,
ver cómo los vamos a controlar y si ya adquirimos la enfermedad o de una manera preventiva también, es que se realizan pues los exámenes médicos ocupacionales. Y como componentes de la salud ocupacional tenemos la prevención, también que es el objetivo principal de toda la salud ocupacional, busca prevenir enfermedades ocupacionales y justamente esto se enlaza con lo que les comentaba hace un momento, ¿verdad? La importancia de los exámenes médicos ocupacionales, que está normado que es obligatorio realizar al ingreso a los centros de trabajo para detectar con qué características vienen los colaboradores o ingresan al centro laboral, porque en el centro laboral vamos a estar expuestos a distintos factores. Entonces, por eso posteriormente se hacen los exámenes médicos de seguimiento, los exámenes médicos de salida, y en el caso, pues, cambiemos de puesto de trabajo, también se requiere que se haga un examen médico. ¿Para qué? Para detectar si es que hay alguna anomalía, algún cambio en la salud de los colaboradores que esté relacionado con los factores a los cuales está expuesto. Y eso es una medida de prevención para prevenir. Otra medida de prevención, pues, también es realizar los monitoreos, porque haciendo estos monitoreos vamos a identificar el grado de exposición que están nuestros colaboradores y posiblemente están pasando los límites o no están pasando y esto finalmente nos va a ayudar para tomar algunas acciones de mejora. Y otro componente, aparte de la prevención, es la medicina ocupacional, como el diagnóstico y manejo de enfermedades, lo que les estaba mencionando hace un momento, ¿verdad? La medicina ocupacional busca diagnosticar algún síntoma antes de que se desarrolle o a sus inicios de la enfermedad ocupacional. Adicional, también otro componente de la salud ocupacional es el mantenimiento o el cuidado de la salud del trabajador. Para eso es lo que se hace la vigilancia médica, el seguimiento de la salud de los colaboradores, para ver que efectivamente se encuentren en un buen estado de salud y que los centros o los factores a los cuales están expuestos no estén generando alguna reacción dañina o que provoque alguna enfermedad. Y pues, como ya mencionamos hace un momento que tenemos nosotros componentes para la salud ocupacional, también tenemos factores de riesgo ocupacionales. Y estos factores de riesgos ocupacionales son un conjunto de atributos o cualidades de la tarea o puesto de trabajo. O sea, si hablamos de riesgos ocupacionales, son todas las cualidades que va a tener mi centro de trabajo. Supongamos, yo estoy trabajando o realizando un trabajo remoto desde mi casa por la actual situación. Entonces, ¿qué cualidades tiene mi lugar de trabajo que puede aumentar la probabilidad de que yo, como colaboradora expuesta a estas condiciones, pueda desarrollar una lesión en el trabajo? Aquí pues yo identificaré algunos atributos o cualidades. Por ejemplo, la cualidad de mi trabajo será estar haciendo un trabajo de gabinete en el cual requiera estar ubicada frente a un computador, sentada en una silla, utilizando una mesa. Entonces son atributos en los cuales también necesito una iluminación que tiene que estar acorde también según las normas que nos brindan. Y voy a ver cuáles de estos atributos pueden aumentar la probabilidad de que los colaboradores expuestos pues adquieran una enfermedad, una lesión por su trabajo. Entonces, según esto es lo que se identifica los factores de riesgo. Obviamente es muy distinto hablar de un trabajo de gabinete a comparación de una industria.
de una industria donde pueden fabricar herramientas o fabricar algún otro tipo de productos que necesite la inclusión o el uso de máquinas que probablemente estén operando, produciendo un ruido o una cantidad de decibeles que sobrepasan lo permitido para las personas, para los trabajadores. Entonces ahí es donde se necesita adoptar algunas medidas de control para evitar que la exposición de estos trabajadores ante el ruido que produce la máquina le genere unas enfermedades. Y justamente para detectar esa exposición al ruido es lo que se hacen los monitoreos. Y posterior a estos monitoreos, pues ya se determina qué controles se van a tomar, si es de repente a la fuente, a las mismas máquinas que producen el ruido, al medio, que puede ser en el centro de trabajo, o también al colaborador, que podría ser pues usar tapones auditivos, entre otros EPPs que le pueden ayudar. Pero siempre los EPPs dejándolo como último control. Y vamos a ver los factores de riesgos ocupacionales. Entonces, si nosotros, como aquí definimos que los factores de riesgos ocupacionales son los atributos o las cualidades de nuestro centro de trabajo, de nuestra área, que va a aumentar la posibilidad, pues, que nosotros como trabajadores expuestos a dichas condiciones nos enfermemos, tenemos que tener bien claro lo siguiente: el factor de riesgo es la causa. ¿La causa de qué? De que luego vayamos a tener un riesgo que es la posibilidad de accidentarnos en el trabajo o de adquirir la enfermedad ocupacional. Entonces, el factor de riesgo es la causa. O sea, ¿qué es lo que me va a causar que yo me enferme en mi centro de trabajo? Eso es los factores de riesgo. ¿Y por qué es bueno tener este concepto bien interiorizado o entenderlo? Porque más adelante vamos a ver qué factores de riesgo nos brinda pues la normativa, según como vamos a ver también, ergonomía, con la resolución ministerial 375. Vamos a ver cuáles son estos factores de riesgo. Y estos factores de riesgos ocupacionales se pueden clasificar, y en la clasificación se contemplan factores de riesgos psicológicos, físicos, químicos, biológicos y disergonómicos, a los cuales como trabajadores podemos estar expuestos. No todos podemos estar expuestos a los mismos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque esto depende del tipo de trabajo que desarrollamos, obviamente. En un laboratorio químico, quienes los colaboradores van a estar expuestos generalmente a factores de riesgo químicos, según la clasificación. Y las personas que desarrollamos actividades de escritorio o trabajo remoto en gabinete, pues estaremos expuestos a factores de riesgos disergonómicos. Y las personas que trabajan en el sector salud, como los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza, el personal administrativo de un centro médico, estarán expuestos pues a riesgos ocupacionales según la clasificación a biológicos. Entonces, esto depende mucho de qué actividades nos desarrollamos o desempeñemos. Claro, eso también no quita que podemos estar expuestos a riesgos biológicos y físicos a la vez, o a riesgos químicos y biológicos a la vez. Entonces, esto depende mucho de las actividades en las cuales nos desenvolvamos. Y esta clasificación de los riesgos, de los factores de riesgos ocupacionales, también las podemos clasificar de la siguiente manera, como factores de riesgos físicos, químicos y biológicos. Los factores de riesgo físicos pueden ser el ruido, cuando estamos trabajando, donde hay presencia de máquina o algún otro elemento que produzca ruido excesivo. Entonces, aquí es necesario que se haga un monitoreo de ruido para ver ese ruido
qué decibeles produce y si estos decibeles sobrepasan los límites o no los sobrepasan. De igual manera, también como factores de riesgo físico podemos estar expuestos a la vibración, a la iluminación. Por ejemplo, los que estamos desarrollando algún trabajo en el cual necesitamos tener mucha precisión manual, de repente necesitamos una iluminación más intensa a un almacén donde únicamente hacen actividades de ubicar cajas o de trasladar cajas. Entonces, la iluminación va a depender también de qué tipos de actividades estamos desarrollando. Así también, como un factor de riesgo físico, se consideran las temperaturas y las radiaciones. Y como factores de riesgo químicos, pues cuando estamos expuestos a polvos, a humos, a gases y a vapores. También los factores de riesgos biológicos tenemos como los riesgos que estamos nosotros expuestos a los virus, a las bacterias, a los hongos, a los parásitos y a los microorganismos. Son factores de riesgos a los que nosotros podemos estar expuestos. También como factores de riesgo adicionales a los que lo hemos leído, existen los factores de riesgo disergonómicos y psicosociales. Los factores de riesgo disergonómicos son aquellos que están directamente relacionados con las posturas que adoptamos al momento de realizar las actividades. Si vamos a requerir levantar o manejar o trasladar cargas, incluye los riesgos disergonómicos, porque nos vamos a tener que mover, vamos a tener que ver las posturas que utilizamos para desempeñar dicho trabajo. Así también el esfuerzo que hacemos. Si existen movimientos repetitivos, también van a ser factores de riesgos que nos pueden producir enfermedades en nuestro centro de trabajo, porque se acuerdan que los factores de riesgos es la causa para que el riesgo se materialice y pues origine alguna enfermedad ocupacional. Entonces, si yo no me quiero enfermar en mi centro de trabajo, tengo que saber identificar a qué factores de riesgos, o sea, cuáles son las causas que me podrían provocar alguna enfermedad ocupacional, y justamente por eso es lo que estamos clasificando y dando algunos ejemplos, porque en realidad son muchos los ejemplos que existen, los casos que se dan, pero por el tiempo que es limitado, pues brindamos algunos que son los más esenciales. Y también como otro factor de riesgo, y este factor de riesgo está últimamente muy común, se podría decir, o que se ha dado mucha relevancia por la actual situación que estamos pasando, que es la COVID-19, y también por lo que se incluyó factores de riesgo, por ejemplo, los psicosociales, en los cuales podría darse, porque estos son ejemplos, un factor de riesgo psicosocial se puede dar por múltiples causas, pero aquí brindamos pequeños ejemplos. Por ejemplo, un factor de riesgo psicosocial podría ser por el contenido de la tarea que nos dan en el trabajo. De repente nos asignan una tarea a la cual no fuimos preparados o no tenemos la experiencia necesaria. Entonces esto va a provocar cierto grado de frustración, cierto grado de duda, de incertidumbre en el trabajador, y es un factor de riesgo porque esto le va a causar estrés. Y el estrés, pues, provocado por su propio centro de trabajo, le va a afectar. Otro también factor de riesgo psicosocial se puede considerar las relaciones interpersonales, cuando a veces una persona en el trabajo podemos tener diferencias entre los propios compañeros de trabajo, lo que es el clima laboral. Esto va a afectar la armonía, va a afectar el bien psicosocial de los colaboradores, así como la carga de trabajo mental. Cuando sobrecargamos a los colaboradores, tal vez por querer mayor productividad o por querer tener unos mejores resultados,
podemos causarles ciertos daños. Y justamente estos son lo que estamos viendo. Estamos viendo los factores de riesgo. Y también pueden darse estos factores de otras maneras. Acuérdense que estamos viendo los factores de riesgos y hemos definido que estos factores de riesgo son el conjunto de atributos o cualidades de la tarea o del puesto de trabajo que vamos a desempeñar, y esos atributos del puesto de trabajo aumentan la probabilidad de que el colaborador que está expuesto desarrolle una enfermedad. Entonces, si yo quiero identificar cuáles son esos factores de riesgo, tengo que analizar en qué área estoy laborando, a qué factores de riesgo ocupacional me estoy exponiendo. Y justamente para eso hemos visto aquí una breve clasificación. Incluso hemos brindado algunos ejemplos que corresponden a la clasificación, como riesgos físicos, químicos, los biológicos, también los disergonómicos y los psicosociales. Entonces, vimos cuáles son los factores de riesgos, qué es lo que me va a provocar una enfermedad ocupacional. Entonces, ahora vamos a ver qué es la enfermedad ocupacional. Pues la enfermedad ocupacional son las alteraciones de la salud de los trabajadores que se producen como consecuencia de la exposición a distintos factores de riesgos existentes en el ambiente de trabajo, que evoluciona de forma aguda o crónica. En conclusión, una enfermedad ocupacional es el resultado de la exposición de los mismos trabajadores a los factores de riesgo a los que se encuentran en su centro de trabajo, y pues esta enfermedad ocupacional puede evolucionar de forma aguda o de forma crónica. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad y salud ocupacional, seguridad va enfocada a evitar accidentes, incidentes que se desarrollen en el momento. Y cuando hablamos de enfermedad ocupacional, es a la identificación de factores de riesgos ocupacionales para evitar que en un futuro desarrollemos una enfermedad ocupacional. ¿Por qué? Porque esta enfermedad ocupacional no es que se va a desarrollar de un día para otro, se va a desarrollar de una manera paulatina, porque estás expuesto generalmente a 8 horas diarias de trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado, según su exposición laboral o el régimen que ustedes tengan. Pueden adquirir estas enfermedades, y es aquí la importancia pues de los exámenes médicos, porque en los exámenes médicos nosotros vamos a poder identificar la salud o el estado actual de la persona, cómo ingresa al trabajo de manera periódica, cómo se mantiene, si de repente presenta algún indicio en su salud que a los factores que están expuestos ya le está afectando a la salud. Y también el examen de retiro. Entonces, ahí está la importancia, y justamente esto de salud ocupacional, que es un tema normado, y el incumplimiento también a realizar la prevención de la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden desencadenar una enfermedad, también es algo que está penado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y ¿se acuerdan que hace un momento les comenté sobre una lista de enfermedades ocupacionales que nos brinda la resolución ministerial 480, que fue brindada en el 2008? Esta lista nos brinda 60 enfermedades ocupacionales en total, las cuales se clasifican en 6 grupos, que las podemos observar la clasificación en la siguiente imagen. Y también les hice hincapié pues que estas enfermedades ocupacionales que nos brindan no es una lista cerrada, o sea, no quiere decir que podemos adquirir una enfermedad la cual no se encuentra clasificada, no se encuentra especificada, y no me van a admitir como enfermedad ocupacional. Se puede decir que es una lista semiabierta. ¿Por qué? Porque si el colaborador logra demostrar la causa, efecto
de la enfermedad ocupacional y los factores de riesgo que estuvo expuesto en su centro laboral, pues se considera una enfermedad ocupacional. Y ya esto implica, y se ha visto muchos casos aquí en el Perú, que colaboradores, generalmente de centros mineros, denuncian al titular minero porque aseguran que han adquirido una enfermedad ocupacional y pues entran a un tema legal donde van a demostrar si efectivamente corresponde ser a la enfermedad, a incluirse como una enfermedad ocupacional o no corresponde. Y ahí pues ya demostrarán o presentarán las evidencias en este tema legal correspondiente para verificar si eso no es, porque si el trabajador desarrolla una enfermedad ocupacional, pues ya viene el tema de indemnizaciones, de multas, porque la empresa no está desarrollando o no está cumpliendo su función de la prevención de enfermedades ocupacionales. Y pues esta resolución ministerial se brindó en el 2008, pero sufrió una modificatoria justamente este año. Acá lo tengo. Sufrió una modificatoria este año por un proyecto de ley en el cual se incluía al listado de estas enfermedades ocupacionales la COVID-19, pero una enfermedad profesional únicamente para los servidores de la salud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad que ha sido originada o clasificada como pandemia. Entonces, al ser pandemia, no se puede generalizar como enfermedad ocupacional para los otros centros laborales, porque sería muy difícil concluir una investigación en la cual se demuestre que la enfermedad pues se adquirió por producto del trabajo, a diferencia de los centros de salud. Entonces, en esta normativa, que fue aquí está la fecha, que fue el 21 de mayo que se presentó un proyecto de ley en junio, efectivamente se aprobó y se incluyó al COVID-19 como una enfermedad profesional para los servidores de la salud. Entonces, dicha lista se ha sumado una enfermedad nueva. Bien, ahora es momento de un intermedio. Sí, ingeniero, muchas gracias por el pase. Para hacerles recordar que los que deseen certificarse tenemos las siguientes opciones. La primera opción es que pueden obtener el certificado de especialización por el programa completo en gestión SOMAC. El costo por un total de 75 horas académicas es de 400 soles, pero se está ofreciendo una promoción. Si es que hacen el pago al contado hasta el 15 de octubre, el costo es tan solo de 300 soles. Del 16 de octubre hasta la finalización del programa, el costo es de 400 soles. Los beneficios que van a obtener son los siguientes. Un certificado en gestión de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad por 75 horas académicas, certificado como especialista en gestión de seguridad y salud ocupacional, un certificado como especialista en gestión ambiental, un certificado como especialista en gestión de calidad según la norma ISO 9001-2015 a nombre de BMC Team. Lo que incluye es el material de las presentaciones, videos de las presentaciones, materiales de estudio complementario. O en todo caso tendrían una segunda opción. Si desean especializarse en algún programa de manera individual, ya sea de seguridad y salud ocupacional, gestión ambiental o gestión de calidad, el costo para la certificación de cada programa es de 135 soles. Les incluye el certificado del programa, material de las presentaciones, vídeo de las presentaciones y material de estudio complementario que corresponda al programa. Para mayor información pueden escribirnos a los WhatsApp 990-330725 al 9588-28561 o al 9563-42208. Les recuerdo que pueden ir escribiendo sus preguntas desde ahora en el chat de Zoom y estas serán leídas al final de la sesión. Muchas gracias, ingeniero. Le doy paso para que retome su exposición. Ya, perfecto. Muchas gracias, Flor.
Bien, lo que hemos visto anteriormente pues ha sido un alcance general en cuanto a la salud ocupacional. Hemos definido qué es la salud ocupacional, qué normativa legal tenemos aquí en el Perú que aplica a la salud ocupacional, bajo qué normativa tenemos que guiarnos. Hemos brindado también la definición, hemos explicado cuáles son los factores de riesgo, los hemos clasificado, hemos visto ciertos ejemplos de estos factores de riesgo que nos pueden generar una enfermedad ocupacional más adelante y también hemos visto algunos ejemplos de cómo los podemos evitar. Entonces, como este módulo implica salud ocupacional y también ergonomía, no sé si se acuerdan que dentro de la clasificación de factores de riesgos para enfermedades ocupacionales están pues los factores de riesgos ergonómicos. Entonces, esto se enlaza con la ergonomía y justamente eso es lo que vamos a ver ahorita. Pasamos. Vamos a definir qué es la ergonomía. La ergonomía, como hace un momento también hemos visto, mostramos un cuadro donde se especificaba qué normativa legal aplica para todo salud ocupacional y como ergonomía es parte de la salud ocupacional, entonces se consideró ahí también en dicho cuadro la resolución ministerial 375-2008, la cual es la norma de ergonomía. Entonces esta norma nos define que ergonomía es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el ambiente de trabajo, la máquina y el trabajador. O sea, que haya una interacción entre estos tres elementos. ¿Con qué finalidad se busca una interacción entre estos tres elementos? Para adecuar los puestos de trabajo, ambientes y la misma organización del trabajo según las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Y aquí voy a hacer un poco más de énfasis en la parte que nos dice adecuar los puestos de trabajo, los ambientes, la organización del trabajo y las capacidades también o sea, vamos a adecuar todo lo relacionado del trabajo al trabajador. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas empresas que no tienen una cultura avanzada en cuanto a seguridad y salud ocupacional, ¿qué es lo que hace? Busca que el trabajador se adapte a las condiciones del trabajo, cuando en realidad la norma nos dice que tiene que ser al revés. Tenemos que adecuar el puesto de trabajo, el ambiente de trabajo y la misma organización del trabajo. ¿A qué lo vamos a adecuar todo esto? A las capacidades y limitaciones que tiene el colaborador. O sea, no es que yo lo diseñé mi trabajo o tal actividad y tú, Pepito, te voy a contratar y tú te tienes que adecuar. Tú ves cómo lo haces, de repente te estoy poniendo una mesa más alta en donde tú tienes que hacer tal actividad, verás pues si te jalas un banquito o si te traes un balde y te pisas sobre el balde y es tu problema, pero tú te adecuas al trabajo. Así no funciona. Aquí lo que nos dice la norma en cuanto a ergonomía es que todo el trabajo se tiene que adecuar según las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Entonces, para esto hay que hacer una evaluación previa. Una previa evaluación se tiene que realizar para cumplir con la normativa. ¿Y cuál es el objetivo, pues, de la ergonomía? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su principal objetivo? La ergonomía busca mejorar la seguridad y el ambiente físico del trabajador. Eso es su principal fin. También busca lograr la armonía entre el trabajador, el ambiente y las condiciones de trabajo. O sea, donde pueda realizarse un trabajo armonioso, donde no haya dificultades ni por el ambiente de trabajo, ni por las mismas condiciones, y que el colaborador pues se adapte y pueda desempeñar un buen trabajo. Eso es lo que busca. También busca aminorar la carga física y nerviosa del hombre.
Incluso aquí nos brinda ciertos parámetros en cuanto al peso, en cuanto a la edad. Esto es estudiado según algunas estadísticas que se han brindado y ya está estandarizado. También la ergonomía busca la comodidad y el confort, así como la eficiencia productiva. Indirectamente, cuando la ergonomía cumple su función en cuanto a mejorar la seguridad y el ambiente para el trabajador, cuando se tiene una armonía entre el propio centro de trabajo con las actividades que va a desarrollar el colaborador, es un efecto secundario que se realice pues una actividad productiva eficiente. ¿Por qué? Porque el colaborador se va a sentir a gusto y eso está, hay estudios que se han demostrado mediante investigaciones, que efectivamente cuando un colaborador se siente cómodo, trabaja bien, es más efectivo y al ser más efectivo, pues la eficiencia de su actividad o de la producción de dicha área que ha implementado todos los criterios según la ergonomía, se haga pues un trabajo eficiente. Es como un efecto secundario. Y también busca reducir o modificar técnicamente el trabajo repetitivo. ¿Por qué? Porque el trabajo repetitivo puede generar lesiones en los colaboradores y esto lo vamos a ver más adelante también, porque en la normativa de ergonomía incluso nos brinda algunas metodologías para nosotros poder determinar cuáles son los riesgos ergonómicos a los cuales los colaboradores están expuestos. Y generalmente están enfocados. Incluso les voy a mostrar cuáles son las metodologías y en qué se diferencian, pero de una manera general para tener conocimiento y poder profundizar más adelante. Entonces, según los objetivos que hemos visto, la ergonomía nace para minimizar el estrés y fatiga. Minimizando el estrés y fatiga de los trabajadores, se va a incrementar el rendimiento de estos mismos. Por ende, la seguridad de los trabajadores también va a mejorar. Y no únicamente la seguridad, va a mejorar la productividad, la calidad de trabajo y de productos que se brinden, o los servicios también que se den por parte de la empresa. Esto es importante. Y también se pueden considerar ciertos tipos de riesgos ergonómicos. Los tipos de los riesgos ergonómicos pueden ser por carga estática, porque por ahí les comento que iba a dar también una capacitación sobre ergonomía y separan dos señoritas, se pararon de la oficina y salieron. Entonces a mí me sorprendió porque generalmente en la mayoría de trabajos estamos expuestos a riesgos ergonómicos. Así mi trabajo involucre estar frente a un ordenador, hacer trabajo de oficina o de gabinete, implica un riesgo ergonómico. Pero las señoritas habían entendido o en su concepto tenían que ergonomía es únicamente para los que están en constante movimiento, flexionando la espalda, manipulando carga. Para ellos les incluye ergonomía y el tema de oficina no tiene nada que ver con ergonomía. Entonces, cuando se les preguntó por qué era el motivo que se retiraban, pues contestaron eso. Dijeron, no, van a hablar sobre ergonomía, yo no estoy expuesta a ergonomía. Entonces, señorita, ¿sabe usted la clasificación de los riesgos ergonómicos? Justamente dentro de la clasificación es la carga estática, y la carga estática es cuando vamos a desarrollar un trabajo, por así llamarlo, sedentario, en el cual vamos a ejercer cierta carga estática dentro de nuestro cuerpo. Entonces, eso es una clasificación, esto es un tipo también de riesgos ergonómicos. No únicamente la ergonomía abarca para la manipulación de cargas. Entonces, ya, la señorita fue como que entendieron y decidieron pues sentarse y escuchar la capacitación porque tenían un concepto errado. Y justamente esa es la primera clasificación o el primer tipo de riesgo ergonómico. También podemos hablar de otra clasificación, otro tipo de riesgo ergonómico que es la carga dinámica. En la carga dinámica pues es cuando vamos a movilizar ciertas cargas o ciertos
elementos y lo vamos a tener de manera dinámica, en constante movimiento. También podemos tener posturas habituales, generalmente pues incluyen estar inclinados o alguna otra postura que implique nuestro propio trabajo, y esto también nos va a generar un riesgo ergonómico. Y también pues otro riesgo ergonómico, y este es el que generalmente es más asociado, que es el esfuerzo. El esfuerzo o cargar pues algunos elementos, y el cargarlos ya implica un riesgo ergonómico. Entonces existe para esto un índice, incluso tablas en las cuales se especifica cuáles son los límites para que son permitidos. Una vez nosotros hemos tipificado los riesgos ergonómicos, como hemos venido hablando sobre ergonomía, es bueno saber qué es un peligro ergonómico. El peligro ergonómico es una condición relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Entonces, acuérdense, el peligro ergonómico está relacionado con el esfuerzo físico. Un esfuerzo físico que podemos tener, y ese esfuerzo físico no únicamente involucra manipular cargas, trasladar cargas o algo por el estilo. Un esfuerzo físico también involucra estar sentados o soportar una carga estática. Eso también es un esfuerzo físico. Entonces eso también se puede considerar como un peligro ergonómico que puede estar en el trabajo. Entonces primero tenemos que identificar y posteriormente ver que si la persona está expuesta a sufrir con el tiempo un daño musculoesquelético que afecta obviamente a la salud. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir valorar si la exposición del trabajador es demasiado peligroso o se deberá evaluar el riesgo. Entonces, el peligro es muy importante que nosotros sepamos identificar si algún trabajador está involucrado con un esfuerzo físico en su trabajo, en el cual incluya una exposición prolongada, porque ¿cuándo vamos a desarrollar nosotros la enfermedad? Lo podemos desarrollar mediante dos factores. Primero es el grado de exposición. Es diferente de repente estar expuesta media hora a cierta actividad o en la que implique estar manipulando cargas media hora al día, a diferencia del trabajador que está expuesto a 5 o 6 horas al día a la misma actividad. ¿Por qué? Porque el colaborador que está expuesto a mayor tiempo a dicha actividad, el riesgo de exposición es mayor. Y si el riesgo de exposición es mayor, pues va a ser más probable que quiera alguna enfermedad musculoesquelética o algún daño musculoesquelético que les va a afectar la salud. Entonces, es muy importante identificar y saber cuáles son los peligros. ¿Para qué? Para posteriormente evaluar el riesgo. ¿Y qué es el riesgo ergonómico? Porque estamos hablando sobre ergonomía. El riesgo ergonómico es la probabilidad que tiene un peligro ergonómico de generar un trastorno musculoesquelético en las personas trabajadoras que están expuestas al peligro. Entonces, para relacionar dichos conceptos, el peligro, ¿se acuerdan que es la condición relacionada con el esfuerzo físico, que puede estar presente o no en el centro de trabajo? Y si está presente, es posible que desarrolle algún daño musculoesquelético en las personas expuestas. Eso es el peligro. Y el riesgo es que el peligro que hemos identificado anteriormente, ergonómico, pueda generar un trastorno musculoesquelético en las personas que están expuestas a dicho peligro. Y así como hemos visto hace un momento los factores de riesgos en salud ocupacional, existen también factores de riesgos disergonómicos. Y para nuevamente hacer un poco de énfasis en qué es un factor de riesgo, pues el factor de riesgo es el conjunto de atributos o cualidades de la tarea o puesto de trabajo en el cual nos vamos a desempeñar. Entonces, y estos atributos o cualidades
de la tarea o del puesto de trabajo que vamos a realizar, aumenta la probabilidad de que los colaboradores que estamos expuestos podamos desarrollar una lesión en el trabajo. Y pues esta lesión puede ser por distintos factores, puede ser por la manipulación de cargas, puede ser por los sobreesfuerzos, puede ser por las posturas de trabajo o por los movimientos repetitivos que se generen, porque esto es lo que está directamente relacionado con los factores de riesgo disergonómicos. Entonces, aquí vamos a ver si en mi trabajo se requiere algún esfuerzo físico que me va a provocar algún tipo de enfermedad musculoesquelética o una lesión musculoesquelética, porque al hablar de una lesión musculoesquelética, pues las podemos tener de manera inmediata o también adquirir paulatinamente. Entonces aquí tenemos que analizar muy bien en qué actividad estoy desempeñando. Si esta actividad me va a desarrollar alguna enfermedad musculoesquelética, si de repente requiero yo la manipulación de cargas o hacer sobreesfuerzos o posturas de trabajo que puedan afectar o tal vez movimientos repetitivos. Entonces, todos estos factores de riesgo los tenemos que analizar. Y ahora vamos a enfocarnos un poco más en esta clasificación, porque aquí es donde vamos a direccionar todo este análisis para ver si efectivamente estamos expuestos y si estamos expuestos, pues qué medidas se van a tener que tomar. Y en cierto grado, pues las medidas que se toma es contratar a profesionales expertos en el tema, que aquí en el Perú, la resolución ministerial 375, que es la de ergonomía, no nos especifica que se debe de contratar un ergónomo, pero el decreto supremo 024, que es el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, y su modificatoria, que es el decreto supremo 023, sí nos especifica que debemos pues de adquirir los servicios o la contratación de un ergónomo justamente para que haga una evaluación sobre los factores de riesgos disergonómicos por los puestos de trabajo que se tengan. ¿Para qué? Para que propongan mejoras a fin de evitar lesiones musculoesqueléticas en los colaboradores. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí hemos visto los cuatro puntos que son los factores de riesgo disergonómicos y los cuales estos también nos brindan en la resolución ministerial 375, y ahora vamos a ver cómo se los puede considerar, ¿no? Por ejemplo, las posturas incómodas o forzadas, en la resolución ministerial 375 nos dice que puede ser cuando nosotros o nuestro trabajo incluya movilizar las manos por encima de la cabeza. ¿Y por qué está en asterisco? Porque más abajo va a haber una aclaración, porque puede que mi trabajo incluya que yo movilice mis manos por encima de la cabeza, pero que esto pues conste de 2 minutos al día o de media hora en un día. Pero como está con un asterisco en la parte inferior, no va a especificar que todas estas actividades que vamos viendo ahorita van a tener que ser por un tiempo mayor a 2 horas en un día. Y también las posturas incómodas o forzadas es cuando nosotros vamos a movilizar los codos por encima de los hombros. Si nuestro trabajo incluye, porque podemos mover únicamente las manos, podemos mover también los codos por encima del hombro, eso ya se asemeja a que estamos realizando posturas incómodas o forzadas. Cuando nuestra espalda también está inclinada hacia adelante con un ángulo mayor a 30 grados, hacia adelante, o sea, de 90, 30 hacia abajo, cuando estamos realizando pues actividades que incluya que nuestra espalda vaya más de 30 grados, pues
será también considerado como una postura incómoda o forzada. Incluso cuando la espalda en extensión más de 30 grados, cuando posiblemente nos estemos estirando a adquirir objetos, a agarrar algún elemento que sea necesario por nuestra actividad, eso también está determinado como una postura incómoda o una postura forzada dentro de nuestro trabajo. O cuando nuestro cuello está doblado o gira a más de 30 grados. También, incluso ahí nos da ciertos límites en cuanto nosotros podemos realizar estas posturas incómodas o forzadas, pero si nosotros sobrepasamos las 2 horas en las cuales realizamos una de estas actividades o más de una de estas actividades, ya es un factor de riesgo disergonómico. Entonces, ahorita mientras vamos leyendo, nosotros podemos ir analizando y ver si efectivamente el trabajo que yo realizo en metalmecánica, que yo realizo en mi tienda, que yo realizo en mi escritorio, o que yo realizo en la fábrica en la cual trabajo, incluyen estos factores de riesgo disergonómicos, porque esto nos puede generar lesiones musculoesqueléticas. Y nuestro empleador, acuérdense, nuestro empleador tiene la responsabilidad de velar justamente por nuestro bienestar, y no nuestro bienestar actual, sino un bienestar también a futuro, para evitar que desarrollemos enfermedades. Y en la misma norma nos dice pues que nuestro empleador debe de realizar monitoreos según los riesgos a los cuales los colaboradores están expuestos. Y un riesgo que generalmente el 80-90% de colaboradores están expuestos son a riesgos disergonómicos. Y ahorita estamos viendo cuáles son o qué pautas son consideradas como posturas incómodas o cuál es un riesgo disergonómico. Porque de repente yo puedo decir, mi espalda la mantengo inclinada, no a más de 30 grados, puede ser a 20 grados, pero personalmente considero que es una postura incómoda o forzada. Pero según la norma que ya está pues vigente en nuestro país, nos especifica que para ser considerada como una postura incómoda o forzada, tiene que la espalda estar inclinada a más de 30 grados desde el respaldar, desde los 90 grados que deberíamos de estar. Eso ya se considera como una postura incómoda forzada. Igual del cuello, si lo doblamos o lo giramos a más de 30 grados. Pero acuérdense que todo esto, lo que estamos viendo, todos estos puntos, tiene que ser por más de 2 horas. Porque si yo puedo realizar 2, 3 o incluso todas estas actividades que las mencionas, pero las realizo pues 2 veces al día o 1 vez al día, entonces ya no se considera como un factor de riesgo disergonómico. Incluso si nosotros estamos sentados con una espalda inclinada hacia adelante con más de 30 grados, ya es una postura incómoda y es un riesgo disergonómico. Incluso si el propio trabajo nos pide que nosotros estemos de cuclillas o de rodillas por más de 2 horas al día en total, ya es considerado un factor de riesgo disergonómico. Entonces, si nosotros tenemos los conceptos claros, si no únicamente decimos es una postura incómoda o forzada, sino desglosamos, porque estos conceptos que estamos brindando y estos puntos los especifica la norma, la resolución ministerial 375 nos brinda. Entonces, si yo tengo conocimiento y no hablo en términos generales, sino me voy a lo específico, y digo, oye, mi trabajo implica que yo esté de cuclillas más de 2 horas en total al día. Estoy expuesto a un riesgo disergonómico. ¿Cuándo me han hecho un monitoreo disergonómico, un monitoreo del riesgo disergonómico en mi centro de trabajo? No lo han hecho. Entonces, yo tengo la potestad de solicitar a mi empleador, que puede ser de manera directa o a través de mi comité de seguridad o del supervisor de seguridad, puedo solicitar que venga un especialista, un ergónomo, y pues que haga este monitoreo. ¿Que haga el monitoreo para qué? Para que
a través de la metodología que utilicen, determinen qué mejoras pueden tener en el trabajo, porque acuérdense que el tema de ergonomía busca adaptar las condiciones de trabajo según la capacidad y las limitaciones del trabajador. O sea, no te dice, vamos a adaptar el trabajador al trabajo. Y si ese trabajador no está según el diseño del trabajo, hay que cambiarlo de trabajador. No dice al revés. Que adaptemos las condiciones del trabajo según la capacidad del trabajador. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta. Las preguntas, por favor, al final, las vamos a brindar, las preguntas al final, para poder continuar y no romper un poco la hilación, ¿sí? Al final se las voy a responder todas las preguntas. Otro factor de riesgo disergonómico es el levantamiento de carga frecuente. Y pues este levantamiento, porque hablarlo así de manera general es muy ambiguo, porque yo puedo decir, yo levanto carga frecuentemente en el día, pero ¿y de cuánta carga estamos hablando? ¿Cuál es el peso? ¿Cuántas veces al día estás levantando? Porque hay un mínimo para que se considere un factor de riesgo disergonómico. Y pues esos parámetros estamos hablando. Si el trabajo involucra que voy a levantar una carga de 40 kilogramos una vez al día, ya es un riesgo disergonómico. O si incluso voy a levantar una carga de 25 kilogramos más de 2 veces al día, o también puede ser por hora, también es un riesgo disergonómico. Incluso si este levantamiento de carga frecuente no es de 25 ni de 40 kilos, es de 5 kilogramos, pero lo realizo más de 2 veces por minuto, y es considerado un riesgo disergonómico. Y esto les digo porque yo en un momento tuve la oportunidad de asesorar una empresa de fabricación de ciertos productos, y pues en el área que era empaquetado, tenían que recopilar el producto ya fabricado en cajas, embalarlas. El producto no pesaba, el peso era mínimo, era como 5 kilos y medio, 6, era muy liviano. Entonces, lo embalaban, y para aumentar la productividad, pues su meta era embalar mínimo 3 cajas en un minuto. Y cuando se les daba la capacitación, la señorita pues que realizaba ese trabajo decía, entonces el trabajo que yo estoy realizando sí es un factor de riesgo disergonómico, aunque yo siento que la verdad no pesa nada, a mí no me afecta. Y le preguntamos, ¿y cuánto tiempo llevas laborando en la empresa? Y dice, 2 meses. Con razón, pues, porque las lesiones que podemos adquirir se generan por el grado de exposición que estamos en el trabajo. O sea, 2 meses, y si las condiciones físicas del colaborador o de la señorita que estaba desarrollando tal actividad, pues era que era una persona joven, sin algún precedente de alguna enfermedad musculoesquelética, no va a tener el mismo efecto inmediato, a diferencia de una persona pues que sobrepase los 40, 45 años, o que tenga alguna enfermedad precedente o con relación a algo musculoesquelético, ¿verdad? Entonces, esto también tiene bastante que ver. Entonces, si se dan cuenta, también cuando vamos a manipular menos de 3 kilogramos, más de 4 o con una frecuencia de 4 veces por minuto, también se considera como un factor de riesgo disergonómico. Por más de que me digan, pero ingeniera, son 3 kilogramos, es poquísimo, ¿sí? Pero mira la frecuencia, lo estás realizando más de 4 veces en un minuto. Entonces eso involucra un riesgo disergonómico. Y como riesgo disergonómico se tiene que hacer un monitoreo por un especialista para ver las soluciones o algunas alternativas que se podrían tomar para evitar lesiones. Otros factores de riesgo disergonómicos, pero que estos ya van directamente relacionados con esfuerzos de las manos o de las muñecas, vienen a ser, si se manipula
y sujeta una pinza, un objeto de más de 1 kilogramo. O sea, si nosotros vamos a manipular o sujetar algún objeto que involucre pues desarrollar nuestro trabajo y que pese este objeto más de 1 kilogramo por un total de más de 2 horas en un día, también es considerado un riesgo disergonómico. Al igual que si nuestras muñecas están flexionadas en extensión, giradas o lateralizadas haciendo un agarre de fuerza, también se considera que es un riesgo disergonómico, porque aquí tenemos que darnos cuenta, primero, es importante saber con qué frecuencia lo vamos a realizar y también de cuánto es el peso del equipo o herramienta que vamos a utilizar. Otro factor de riesgo disergonómico es si se ejecuta la acción de atornillar de forma intensa, cuando posiblemente uno de nuestros trabajos incluya que nuestra mano y muñeca estén constantemente girando. Esto es lo que va a generar un riesgo disergonómico. Porque aquí nos dice, o sea, si nosotros, nuestra actividad involucra que voy a atornillar de manera intensa por más de 2 horas al día, ya es un riesgo disergonómico, por más de que parezca que es algo leve. Esto nos puede generar lesiones musculoesqueléticas. Otros factores de riesgo también son los movimientos repetitivos con alta frecuencia pues que van a tener. Y uno es, el trabajador repite el mismo movimiento muscular más de 4 veces por minuto. O sea, si voy a realizar un trabajo donde posiblemente involucre que yo haga un movimiento muscular, que no quiere decir que sea sobreesfuerzo, sino repetitivo. Y si ese mismo movimiento lo hago más de 4 veces por minuto, es un factor de riesgo disergonómico. Y si durante más de 2 horas al día, en los grupos musculares que pueden ser el cuello, hombro, codos, muñecas y manos, también involucran a hacer dicho movimiento más de 4 veces al día, es considerado un riesgo disergonómico en la norma, en la resolución ministerial 305. Y también tenemos factores de riesgos por impacto repetido. El mismo nombre nos dice, ¿no? Un factor de riesgo por impacto repetido, o sea, cuando vamos a usar posiblemente las manos, las rodillas, como un martillo más de 10 veces por hora. Es un impacto que lo estamos repitiendo, un impacto que estamos generando. Entonces, si este impacto lo tenemos por más de 2 horas al día, ya es considerado un factor de riesgo disergonómico. Y este factor de riesgo disergonómico nos puede generar lesiones musculoesqueléticas. Y recuerden que es obligación del empleador, pues, prevenir dichas lesiones. Y un medio para prevenir es contratar a un especialista que evalúe el trabajo y que proponga cómo se acondiciona el trabajo a los colaboradores, de tal manera, pues, que evite que estos factores de riesgos se materialicen o causen la lesión. Y en muchos casos he visto, pues, ¿qué es lo que hacen? Los rotan. ¿Los rotan para qué? Para que no puedan o a que no logres, a que su exposición no supere el tiempo permitido. Por ejemplo, acá nos dice, si uso manos o rodillas con un martillo más de 10 veces por hora, más de 2 horas al día. Entonces yo en hora y media los voy a rotar a los colaboradores de tal manera que no superen el límite permitido del impacto repetido, que es considerado un riesgo disergonómico. Entonces eso es una salida, pero ahí ¿qué estoy haciendo? Ahí estoy adaptando el trabajo según las condiciones de los trabajadores para evitar que desarrollen alguna lesión musculoesquelética. Y ahora hemos definido pues algunos factores de riesgo que están normados. Ahora todos estos factores, todos estos conceptos, ¿cómo nosotros los vamos a aplicar en el trabajo?
para aplicarlos en el trabajo o en los puestos de trabajo que nosotros nos estamos desarrollando, primero debemos de analizar el puesto de trabajo. Voy a analizar a Pepito, que Pepito es un mecánico. Entonces al mecánico tengo que ver cuáles son las condiciones de trabajo. Mire, él tiene una mesa, la mesa mide medio metro, en la cual el trabajo que le involucra es que va a estar agachado o inclinando la espalda más de 30 grados. Su trabajo, ¿cuánto tiempo es? Son 8 horas al día. ¿Cuántas horas está en esa posición, en esa mesa? Está expuesto 3, 4 horas al día en esa posición y luego su trabajo requiere que se vaya en cuclillas a hacer tal actividad. Entonces, para aplicar la ergonomía y todos los conceptos que hemos adquirido, primero tenemos que analizar el puesto de trabajo. ¿Qué puesto de trabajo vamos a verificar? Y pues para analizar este puesto de trabajo es muy importante que nosotros tengamos en cuenta los siguientes puntos, ¿no? La metodología utilizada en la ergonomía para describir las actividades con el propósito de conocer las demandas que implican y compararlas con las capacidades humanas. Y en cuanto analizamos el puesto de trabajo, porque hay metodologías que se aplican para evaluación de riesgos ergonómicos, pero que son diferenciadas por algo, porque una metodología quizás lo hicieron para tal tipo de trabajo y otra metodología fue diseñada para otro tipo de trabajo. Entonces, para yo aplicar mi metodología de evaluación de riesgos ergonómicos, tengo que ver a qué puesto de trabajo la voy a analizar, voy a aplicarla. Y también analizar cuáles son las condiciones ergonómicas de ese puesto de trabajo. Por ejemplo, si está sufriendo algunas posturas inadecuadas según los puntos que hemos visto anteriormente, según el grado de exposición que tiene y el tiempo que lo realiza durante el día. Ver si tal vez tiene movimientos repetitivos o si hace sobreesfuerzos, si su trabajo involucra movilizar o levantar carga, cuánto pesa, cuánto es el peso, para tenerlo en cuenta para poder aplicar pues todos estos conceptos de ergonomía para hacer una evaluación y también para ver si hay levantamiento manual de cargas, tal vez si hay factores psicosociales, carga mental, organización y contenido del mismo trabajo, también es importante. Y una vez que nosotros hemos visto la manera en cómo vamos a hacer pues la evaluación de evaluación de riesgos disergonómicos, vamos a tener que ver cuáles son los factores de riesgo. Y estos factores de riesgo se pueden, para identificarlos, se pueden utilizar distintos métodos. Y les comenté que hay 14 métodos, si 14 son exactos, los cuales son recomendados pues por la normativa. Y el método que nosotros vamos a utilizar depende de cuáles son las circunstancias específicas que presenta la actividad que voy a evaluar. No es que voy a utilizar un método al azar de las 14 que me brinda, sino que tengo que saber a qué actividad voy a evaluar los factores de riesgo y dependiendo de esto, pues, voy a seleccionar el método para aplicar. Y también que es importante saber cuáles son las necesidades que involucra pues analizar o hacer la evaluación de los factores de riesgos disergonómicos y las condiciones de trabajo, porque las condiciones de trabajo son distintas, varían, por más que la actividad de dos empresas sea la misma, pero las condiciones de trabajo pueden ser muy distintas, porque en una empresa pueden haber implementado mejores herramientas para evitar lesiones musculoesqueléticas y en la otra empresa puede que les están dejando que los trabajadores se adecúen al trabajo. Entonces, toda esta evaluación detallada de los factores de riesgos disergonómicos tiene que hacerse
o tiene que ser realizado por personas capacitadas en el manejo de riesgo ergonómico, de herramientas ergonómicas. Y estos son los llamados especialistas ergónomos. Ellos son los que realizan pues esta evaluación. Y también lo que nos dice la norma es, independientemente de la metodología que nosotros optemos para realizar la evaluación de riesgos ergonómicos, todas las metodologías tienen que cumplir los siguientes requisitos. Y el primer requisito es ubicar el área de trabajo. ¿En qué área de trabajo voy a realizar la evaluación ergonómica? Establecer los puestos de trabajo. Supongamos, voy a realizar una evaluación de riesgos ergonómicos en el área de operaciones de una empresa metalmecánica. ¿Cuáles son los puestos de trabajo? En el área de operaciones, pues en los puestos de trabajo está el técnico electricista, el soldador, entre otros puestos de trabajo. Los identifico porque los riesgos ergonómicos son distintos, porque son distintas las actividades según los puestos de trabajo y las áreas de trabajo que tenga una empresa. Entonces es importante identificar. ¿Y para qué lo voy a identificar? Para determinar cuáles son las tareas más representativas del puesto de trabajo y susceptibles a encontrarlas en un trabajo cotidiano. Porque puede ser que yo como especialista, como ergónoma, me voy a hacer una evaluación de riesgos ergonómicos a una empresa y justo un colaborador le encuentro haciendo una actividad no rutinaria, o sea, una actividad pues que al mes lo hará una vez al mes y esa actividad realiza o dura 2 horas. Y justo mi evaluación implica 2 horas y me voy y identifico esa tarea. Y si yo no le pregunto al colaborador si esa actividad es rutinaria, voy a tener unos resultados no reales de la evaluación de riesgos ergonómicos, porque para hacer la evaluación de riesgos ergonómicos tengo que determinar cuáles son las tareas más representativas y las que las realiza con más frecuencia. Porque según estas frecuencias de tareas que realizan son los riesgos a los que ellos están expuestos. Y una vez que nosotros hemos identificado primero el área de trabajo, segundo, el puesto de trabajo, tercero, las tareas y actividades más representativas, ¿qué vamos a hacer después? Identificar y evaluar los riesgos ergonómicos. Ahí recién vamos a identificar. ¿Para qué? Para que posteriormente proponer alternativas de solución. Y estas alternativas de solución tienen que ser realistas, porque no voy a de repente a proponer una idea en la que sea fuera de lugar o que no encaje, o decirle, mira, te propongo una idea, pero para poder concretarla necesitas cambiarte de local, porque yo te estoy proponiendo que adquieras nueva tecnología que no va a alcanzar en tu local que estás actualmente. Entonces, uno como profesional, las alternativas que vamos a dar posterior a esta evaluación de riesgos ergonómicos tiene que ser realista, tiene que ser algo posible de ejecutar por la parte empleadora y que ayude pues a que las condiciones de trabajo se adecúen al trabajador para que evite algunas lesiones musculoesqueléticas. Y bien, hemos visto hace un momento cuáles son los pasos que sí o sí debe de tener cualquier metodología independientemente que escojamos para hacer nuestra evaluación de riesgos ergonómicos. Pero ahora vamos a ver cuáles son esas metodologías que nos recomienda la resolución ministerial 375 para hacer la evaluación de riesgos ergonómicos. Y les dije hace un momento que son 14 las que nos recomienda. Y ahora vamos a ver 12 de ellas. Por el tiempo, claro, porque el tiempo en realidad es corto para todo lo que involucra ergonomía, pero bueno, esto es un proceso de aprendizaje y siempre es bueno empezar por lo básico para posteriormente ir incrementando nuestros conocimientos. ¿Qué pasa? Que de repente podemos profundizar en un inicio o ir a algo bien meticuloso y que no entiendan. Entonces, lo importante es interiorizar los conceptos, ver algunas herramientas generales de las metodologías para hacer la evaluación de riesgos y posteriormente ya ir profundizando, ir incluso revisando cada metodología
metodología. Y pues la primera metodología que nos brinda o nos recomienda la resolución ministerial 375 es el método ERGO-IBV. Este método, para hacer la evaluación de riesgos disergonómicos, se aplica específicamente para cuando se hace trabajos de carga física, que son apartados de tareas repetitivas de un miembro superior con ciclos de trabajo definidos y tareas con posturas forzadas. O sea, cuando nosotros vamos a tener ciertas actividades que se asemejan con la descripción, vamos a utilizar el método ERGO-IBV. Cuando nosotros vamos a utilizar el método RULA, cuando existen desviaciones articulares y el esfuerzo, articulaciones, y cuando implica el esfuerzo y la repetitividad de los trabajos en posición sentada. Eso es el método RULA, o sea, desviaciones articuladas, cuando implica el esfuerzo y repetitividad de trabajos en posición sentada. Entonces, si voy a hacer una evaluación de riesgos disergonómicos para personal administrativo, iría pues el método RULA. Incluso el método RULA también podría aplicarse para conductores, porque son actividades en posición sentada. Y el método REVA, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Si te dan cuenta, la parte inicial de la descripción del método RULA con el método REVA es muy similar, pero ¿en qué las diferencia? En que el método REVA es más general. Esto lo podemos aplicar incluso para personas que no únicamente realicen trabajos en posición sentada, sino colaboradores que realicen trabajos de pie o que constantemente estén inclinándose. Entonces, esto es un poquito más general, el método REVA. El método OWASP valora el esfuerzo postural del cuerpo entero. Esto es cuando vamos a tener ciertas actividades que involucren hacer un esfuerzo postural, o sea, de posturas, pero del cuerpo entero, no únicamente de las articulaciones, ni de los brazos, ni de los hombros, sino del cuerpo entero. Y el método Job Strength Index, que es el método JSI, las vamos a aplicar cuando vamos a evaluar riesgos disergonómicos con actividades que impliquen desviaciones articulares o esfuerzo y la repetitividad, pero para las extremidades distales, o sea, manos y muñecas únicamente. Y el método LIS-ORCA o checklist-ORCA la vamos a aplicar o se aplica para valorar tareas con movimientos repetitivos y para obtener un resultado básico de valoración del riesgo. Incluso algunas entidades optan por primero aplicar un método checklist-ORCA, y esto nos brinda una valoración de riesgo básico y después, posteriormente, ya se opta por algo más específico. Hemos visto 6 métodos, ahora vamos a ver también otros 6 métodos más, que es el otro método. Este método es muy interesante. Por ejemplo, este es el método de la frecuencia cardíaca. Aquí nos dice, este método va a determinar el consumo energético en toda la jornada laboral de los trabajadores y qué porcentaje de reposo requiere según el consumo energético que se gasta y la reserva de energía que tiene. O sea, esto va direccionado ya, es más específico para los colaboradores, porque no todos tenemos el mismo desgaste energético ni la misma reserva de energía. Entonces, pero es un método que lo recomienda la resolución ministerial 375. Igual que el método LES. El método LES es un método francés que ha sido destinado a variables de carga mental o factores psicosociales y tiempos de trabajo que pueden afectar. Y el método Renault, que es utilizado por una firma de automóviles Renault, en realidad esta firma de automóviles Renault en Francia fue quien patentó este método. Y evalúa 27 criterios de trabajo que han sido ampliamente aplicados en sus actividades. Y ergocargas. El ergocargas es un método chileno, pues, que implica actividades de manipulación de cargas. Entonces, si vamos a evaluar riesgos disergonómicos, podemos utilizar este método.
También tenemos el método Susan-Rutgers, que en este método lo que se va a realizar es la valoración sistemática de funciones y señala la urgencia de cambio de componente respectivo a la función que se ha valorizado. Y el método VIRA, que lo vamos a utilizar cuando una actividad implique o posiblemente va a desencadenar problemas en el cuello, la parte superior de los brazos, y este ha sido diseñado para trabajos de ciclo corto y repetitivo. Bien, aquí hemos visto algunos métodos que han sido recomendados por la resolución ministerial 375. Ahora sí pasaríamos a las preguntas. Flor, si me apoyas, por favor, leyendo las preguntas. Flor. ¿Me escuchas? Sí, ingeniera, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Ok, listo. Entonces iniciamos con la ronda de preguntas. La primera pregunta es de Javier Alonso. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre salud ocupacional y salud profesional? Bien, en realidad, cuando se busca etimológicamente la definición en cuanto a salud ocupacional y salud profesional es lo mismo, porque la salud ocupacional la desarrollas cuando tú vas a realizar alguna actividad en tu trabajo. Incluso eso también se considera como salud profesional. Cuando la realizas dentro de tu centro laboral y pues se implementan ciertos controles para evitar que desarrolles alguna enfermedad con el pasar del tiempo paulatinamente, el concepto es el mismo, solo cambian la terminología. Siguiente pregunta. Bien, Alexander nos dice, ¿qué es correcto decir? ¿Riesgo ergonómico o riesgo disergonómico? Bien, Alexander, cuando nosotros hablamos de ergonomía, según lo que definimos hace un momento, la ergonomía es la adaptación de las condiciones de trabajo según las capacidades o limitaciones del trabajador. Y si nosotros, ergonomía, estamos hablando lo correcto, lo que debería ser, cuando vamos a nosotros hablar de riesgos, nos vamos a enfocar a lo contrario, que serían los riesgos disergonómicos, que es la desviación a lo que debería de ser. Y justamente por ser la desviación a la armonía pues entre el centro de trabajo, las herramientas y el trabajador, es por eso que se llama riesgo disergonómico. Y al hablar de riesgo y justamente al hablar de disergonomía es hablar de una desviación de lo aceptable como lo ergonómico o confortable. ¿Para qué? Para la persona que está efectuando su labor. Es decir, esto implica aquellos factores inadecuados del sistema hombre-máquina que pueden incrementar la probabilidad que desarrolle alguna patología o que desarrolle alguna lesión musculoesquelética, que es lo que busca la ergonomía. Entonces debemos de hablar de riesgo disergonómico. Siguiente. Bien, Jorge Rojas nos consulta, ¿cuál sería la infracción a la empresa si no realiza los monitoreos a los riesgos disergonómicos? Ay, no le escuché, por favor, ¿podría repetir? Claro, sí. Jorge Rojas nos consulta, ¿cuál sería la infracción a la empresa si no realiza los monitoreos a los riesgos disergonómicos? Allá, mira, si la empresa no está realizando un monitoreo a los riesgos disergonómicos, que según la explicación tú te has percatado y te has dado cuenta que efectivamente tú o algunos otros de tus compañeros están expuestos a dichos riesgos disergonómicos, pues se considera una infracción grave por SUNAFIL, porque hay que acordarnos también que la SUNAFIL tiene un cuadro en el cual ha estipulado cuáles son sus multas o sus sanciones,
y la cataloga según la clasificación. Y en la clasificación, pues, este incumplimiento es una falta grave. Y al ser una falta grave, tiene que, yo no te puedo dar ahorita, te van a poner tantas UITs de multa. ¿Por qué? Porque esto, para determinar la multa que se les van a imponer, tiene que ver primero el tipo de sanción que es o el tipo de falta. Esto es una falta grave. Después se tiene que catalogar el tamaño de empresa, porque si es una falta de una microempresa, pues la multa será menor. Si es de una pequeña empresa, la multa será mayor. Y si es de una empresa de régimen general o no MIPE, pues la multa será mucho mayor. Y aparte de eso, también tendríamos que evaluar a cuántos trabajadores están afectando. Si de repente hay 20 trabajadores, la multa no va a ser tanta, a diferencia de una empresa que tiene 50 trabajadores expuestos a este riesgo disergonómico y no ha realizado el monitoreo. Eso sería. Bien, Junior nos consulta. ¿Cada cuánto tiempo es obligatorio desarrollar monitoreos ocupacionales y qué norma establece su frecuencia? Ya. En realidad, la norma no te dice, Junior, vas a tener que hacer 3 monitoreos ocupacionales o 3 monitoreos ergonómicos al año. No te dice cuántos. Lo que sí te dice justamente la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y su reglamento, te dice que el empleador está en la obligación de realizar monitoreos según los factores a los que se encuentre expuestos los trabajadores. Y un factor de riesgo podría ser, pues, los riesgos disergonómicos. Entonces, tras la evaluación que hace el empleador, contrata un especialista, viene, realiza los monitoreos y es el especialista el que te dice si estás por encima de los límites o de los límites que son permitidos en cuanto a iluminación, a ruido, o si tu factor de riesgo no es tan alto, te da ciertas recomendaciones y él incluso te recomienda hacer otro monitoreo que puede ser anual, o si tu riesgo ha sido muy alto y no está siendo controlado, te puede recomendar después de 6 meses hacer otro monitoreo, pero es el experto el quien te da la frecuencia. Siguiente. Sí, Alexander nos consulta. Para realizar el monitoreo de riesgos disergonómicos en mi empresa, ¿es necesario ser profesional en algún tipo de carrera en específico o basta tener algún tipo de formación documentada? Cuando se requiera los servicios de algún especialista para hacer los monitoreos, lo que se tiene que validar son las competencias. Y estas competencias pues se valida a través de la formación, que es la educación o especialización, y también a través de la experiencia. Y justamente para validar este medio que tú has sido formado, es que te avala las certificaciones. O sea, tú muestras un certificado que ha sido capacitado en tal tema, eso va a avalar tu competencia. Y paralelo va también la experiencia. Y en el caso, por ejemplo, en el sector general, no nos especifica qué especialista tiene que ir, pero en minería el decreto supremo 024 y su modificatoria sí nos dice que tiene que ser un higienista ocupacional o un ergónomo cuando va a evaluar justamente el tema de ergonomía. Siguiente pregunta. Hola. ¿Escucha? Sí, no te estábamos escuchando hace un momento. Sí, bueno, por ahora no tenemos más preguntas, pero Luis Carrasco, bueno, a manera de recomendación nos dice, gracias por la capacitación. Le comento, soy empleado, mi trabajo es por lo menos de 12 horas, he padecido de escoliosis y tuve un tratamiento de casi un año hace 4 años. Y este año me he estado capacitando durante 2 meses seguidos, estático en el computador y la mano derecha
Bueno, los dedos no los puedo cerrar y estoy en tratamiento. Les comento para que tengan cuidado que es un problema ergonómico, para que lo tengan en Exacto. cuenta. Ujú. Sí, muchas gracias por compartir. Y justamente ciertas medidas o ciertas acciones que se deberían de tomar, pues es interrumpir de repente ese trabajo continuo que tenemos, el cual nos puede afectar de manera personal, que nos puede afectar también o desarrollar lesiones musculoesqueléticas, es tener las pausas activas, rotar de actividades para no desarrollar alguna lesión musculoesquelética. Muchas gracias por tu recomendación. Y a ver si hay otra pregunta de repente. Luis Medina nos dice, ¿qué institución se encarga en verificar en un distrito y esto registra por parte del empleador para así verificar algún personal que debiera guardar un reposo por cierto tiempo? En realidad, lo que se encarga de toda esta gestión, de repente si alguien adquirió alguna enfermedad ocupacional o si requiere pues un descanso médico, es responsabilidad y el que debe de rendir cuentas de todo el sistema de gestión, tanto de seguridad y salud ocupacional, es empleador. ¿A quiénes van a rendir cuentas? Pues a los entes fiscalizadores, al Ministerio de Trabajo, quien es a quien debería de subir a la página pues los accidentes, los incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales que se han desarrollado en su centro de trabajo. Y pues el que fiscaliza es SUNAFIL. Incluso la semana pasada hablamos que la SUNAFIL también, para fiscalizar un medio para realizar esta fiscalización o esta inspección laboral, es a través de solicitud de un mismo trabajador de la empresa. Lo puede solicitar y ellos van y verifican si efectivamente están cumpliendo con toda la normativa legal. Siguiente pregunta. Alexander nos pregunta, concerniente la información de salud ocupacional, ¿qué tipo de datos puede ser de manejo público? Por ejemplo, ¿las historias clínicas son privadas o personales? ¿Existe alguna norma que liste o regule dicha información? Claro, hay una norma que es justamente de protección de datos y que es la de confidencialidad. Tus exámenes médicos no los puede tener otra persona que no sea el médico que te ha realizado pues de evaluación, que puede ser una APS, una clínica. Él te tiene que brindar a ti, te tiene que explicar y tal vez esos resultados de ese examen médico puede llegar a manos de un médico ocupacional de la empresa, que puede ser el encargado de la vigilancia médica, pero esos resultados médicos o esos resultados de tu examen médico no puede ser divulgado o entregado a otra persona, que hay una norma que lo impide y esto justamente la ley de seguridad también te lo dice. A ver, siguiente. Fanny Catherine nos dice, con respecto al uso de metodologías como lo plasmó, si bien se sabe, los trabajadores tienden a tener una posición constante debido al tiempo que están laborando, ¿cómo podríamos actuar con respecto a ello? Ya. Bien, primero, si ustedes después de esta capacitación se han identificado con ciertos factores de riesgo que pueden ser disergonómicos o que pueden ser factores de riesgo en salud ocupacional y que ustedes crean que les pueda causar daños o enfermedades o lesiones, ustedes están en la potestad de solicitar a su empleador que realice un monitoreo para ver y comprobar si efectivamente cuál es su grado de exposición, porque el grado de exposición después de la evaluación te entrega los resultados, ¿no? Tu riesgo es alto, medio, bajo, según las actividades que desarrollas. Entonces, tú puedes solicitarlo directamente a tu empleador o puedes solicitar a través de tu comité de seguridad o de tu supervisor de seguridad, porque cuando ellos lo solicitan queda en un acta firmada en su libro de actas. Y este libro de actas también es fiscalizado. Entonces, cuando venga una fiscalización, una auditoría, van a ver que en el libro de actas, pues como recomendación por parte del comité de seguridad o el supervisor,
solicita que se haga un monitoreo de riesgos ergonómicos o monitoreo de riesgos ocupacionales porque los colaboradores lo están solicitando y tiene que haber una respuesta del empleador. Y otra cosa, pues también, si tú lo solicitas al empleador de manera personal o a través de tus representantes y el empleador hace caso omiso, tú puedes informar a la SUNAFIL a que les visite y haga una inspección de trabajo para que vea si está cumpliendo o no está cumpliendo. Siguiente. Manuel Álvarez nos dice, buenas noches, ¿sería recomendable hacer el IPERC para determinar problemas ergonómicos? Claro, justamente en el IPRC, acuérdense que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles que vamos a aplicar. Y aquí no únicamente vamos a identificar peligros que nos puedan dañar la seguridad o causar un incidente, un accidente en el momento. Aquí también nosotros tenemos que identificar los peligros que nos puedan generar daños ergonómicos. O tenemos que identificar los factores ergonómicos que vemos o que se están dando en los trabajadores. Y justamente eso también nos pide la norma, que tenemos que analizar los riesgos ergonómicos. Incluso nos piden también los psicosociales. Siguiente pregunta. Bueno, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias, ingeniera. Muy buena ponencia. Tal vez desea decir algunas palabras. Claro, muchas gracias con todos. En realidad es un gusto pues compartir lo poco que sabemos, la experiencia que tenemos con ustedes y da también mucha felicidad ver que ustedes estén empleando su fin de semana, porque en realidad este curso, este programa de especialización es viernes, sábado y domingo, y ustedes están empleando el tiempo, están invirtiendo su tiempo para aprender cosas nuevas, para lograr ser competitivos. Y justamente eso hace un momento estábamos hablando y me estaban preguntando, ¿no? ¿Cómo podemos acreditar las competencias? Y las competencias que vamos desarrollando son a través de las capacitaciones, a través de la experiencia, y muchos hemos perdido nuestros trabajos por esta pandemia. Entonces tratamos de aprovechar el tiempo y justamente por esa finalidad, con esa intención es que se ha lanzado este programa de especialización gratuito a beneficio de todas las personas que desean aprender, que desean certificar sus competencias, que deseen aprender, ser más competitivos en el mundo laboral. Entonces, muy agradecida con ustedes por participar de este curso, de este programa de especialización en sí. El día de mañana continuamos con gestión ambiental y el día domingo con gestión de la calidad. Esperamos contar con su presencia. Muchas gracias. Y la fotito. Te recuerdo, Flor. Sí, justo eso iba a comentarles. Por favor, si es que podrían apoyarnos encendiendo sus cámaras para poder tomar una foto, sí, y tenerlo como recuerdo para nosotros. A ver, mientras se van animando a encender sus cámaras los demás. Sí, a ver, mientras esperamos si nos pueden apoyar encendiendo sus cámaras para la foto. A ver, vamos a tomar la primera foto, ¿ya? A ver, sonrían todos, por favor. Sonrían. Genial. Tenemos una. Vamos a tomar una segunda por si acaso. Sí, a ver. Tomamos una segunda, sonrían. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Los esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Perdón, los esperamos mañana. Sí, continuamos con el módulo 2 de fiscalización ambiental del programa en gestión ambiental. Muchas gracias. Que tengan buena noche.
Hasta luego, gracias.